Buenas, soy María Carla Guevara. Bienvenidos al Club de la Fotografía que cada semana les propone el canal educativo para que juntos ampliemos nuestros conocimientos sobre el arte de hacer fotos. Y ya comenzamos con el profesor Ramón Cabrales en nuestra sección La Cámara. Nos encontramos en la sección La Cámara. Ya tengo a mi lado al profesor Ramón Cabrales. Bienvenido, profesor. Aquí encantado de estar contigo de nuevo. Siempre es un gusto escucharlo hablar sobre fotografía. Entonces, dígame, ¿qué nos trae para la clase de hoy? Yo creo que hoy podemos empezar a hablar ya un poquito de cómo funciona una cámara y realmente cómo se hace una foto en el momento de hacerla, que nosotros normalmente le decimos la exposición. O sea, teóricamente se habla de la exposición, aunque la gente dice de una manera vulgar en la calle, tirar la foto. Realmente es mucho más correcto decir hacer la foto o fotografiar. Pero bueno, la exposición, ¿en qué consiste? En hacer la foto como tal. Para hacer la foto, pues obviamente tú tienes que configurar la cámara, sobre todo de acuerdo a la luz que tenemos en el ambiente. Por eso lo primero que se debe de hacer en una escena es medir la luz. Hay equipos que lo hacen, que se llaman fotómetro, en el caso específico para la fotografía es un exposímetro, que se mide la luz, pero no te da los lumen o los lux de la luz, sino ese equipo te transforma eso en los parámetros de la cámara. Es muy importante el exposímetro porque hoy en día estas cámaras que hemos estado hablando, por ejemplo, las reflex, que son cámaras profesionales, pues tienen varias formas de medir la luz. No es lo mismo medir la luz en medio ambiente, en medio de la calle. Ahí habría que usar un modo matricial, la cámara viene preparado para eso, que medirla en un estudio fotográfico, donde estamos haciendo un retrato, y entonces podemos medir la luz centralmente, o donde hay mucho contraste entre luces y sombras, y entonces tenemos que medirla de forma puntual en la zona más iluminada. Después que hacemos eso con el exposímetro, dígase exposímetro manual, dígase exposímetro interno de la cámara, pues entonces pasamos a configurar la cámara. Para configurar la cámara necesitamos configurar tres factores o tres dispositivos que tiene la cámara, que son fundamentales y que todo fotógrafo debe conocer. En primer lugar, el diafragma. El diafragma es como, le decimos como el ojo de la cámara, que regula la cantidad de luz que tú vas a utilizar. Se abre y se cierra a gusto del fotógrafo si estamos trabajando en un modo manual. Si estamos trabajando en modo automático, lo hace todo automáticamente la cámara. Cuando abres, obviamente te entra mucha luz. Cuando cierras, te entra poca. Y eso se clasifica o tiene una escala universal en cada cámara que está determinado por los llamados números F. Es fundamental conocer los números F. Los números F pueden empezar desde 1 y pico, 1.4, 1.8, terminar en 16, 32, 64, depende del tipo de cámara que tengamos. Pero lo que tienes que saber es que a medida que el número F es más pequeño es porque el diafragma está más abierto. Más abierto. Y a medida que el número F va aumentando, el diafragma se cierra. Eso es lo primero que debemos de saber. Pero también tenemos que saber con qué velocidad vamos a hacer la foto. Qué tiempo de exposición vamos a estarle dando al momento en que está entrando la luz y llegando al sensor. Eso se llama tiempo de exposición correctamente, aunque vulgarmente también le podemos llamar velocidad de obturación, velocidad de la cámara, como tú quieras. Pero estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que no podemos referirnos a la misma manera, porque velocidad es rapidez y tiempo es largo o corto. Pero bueno, el tiempo, correctamente es el tiempo, porque el obturador es un dispositivo que se abre un tiempo determinado, que lo controlas tú también. Y por último, la sensibilidad. La sensibilidad no es más que la reacción que tiene el sensor frente a la luz. Antes la sensibilidad venía en cada película. Cada película venía con una sensibilidad determinada. Te podrás imaginar cuántas películas tenía que tener un fotógrafo
porque si estaba trabajando por el día tendría una sensibilidad, si vas a trabajar por la noche tendrías otra, y tú no podías estar cambiando la película de ahora para ahorita. Gracias a la tecnología digital, pues lo podemos controlar a partir del sensor. Y podemos trabajar con sensibilidades bajas o sensibilidades altas. Las bajas cuando tengo mucha luz, las bajas, las altas cuando tengo poca luz. Entonces, cuando tú controlas esos tres factores, que es, repito, abertura de diafragma, tiempo de exposición y sensibilidad, tú estás en condiciones de hacer la fotografía de forma manual, que es como profesional se debe hacer, porque ahí es el fotógrafo el que hace la foto. Desde luego, las cámaras también traen otros modos de trabajo semiautomáticos. Hay, por ejemplo, el prioridad abertura, donde el fotógrafo pone la abertura y los chinitos que están dentro de la cámara te ponen, sí, tú sabes que me gusta decirle los chinitos, le ponen todo lo demás, ¿eh? Le ponen la sensibilidad, ponen o sea, la sensibilidad se da en ISO, ponen los ISO y ponen el tiempo de exposición. Pero también está prioridad a tiempo de exposición, donde tú eres el que pones el tiempo de exposición y bueno, la cámara te va a poner por determinados algoritmos la abertura y la sensibilidad. Esto es muy importante para determinados géneros que te facilitan el trabajo. Por ejemplo, para retratos es muy cómodo abrir la abertura, porque de esta manera estás creando una profundidad de campo corta, estás, como decimos, desenfocando un poco el fondo y le estás dando nitidez a la persona. En cambio, si lo que estamos trabajando, por ejemplo, es cosas que ocurren muy rápido, pues te conviene ponerle a la cámara una velocidad muy rápida. Yo utilizo lo mismo, velocidad que tiempo, estoy hablando de lo mismo. Y en ese caso, yo le pongo la velocidad alta. Por ejemplo, algo que está en movimiento, estás haciendo fotos de una pareja de boxeadores, quieres tomar ese momento donde el golpe le da en la cara, y entonces tienes que hacerlo muy rápido. Pero otras veces estás en un paisaje. ¿Cómo sería en un paisaje? Por ejemplo, piensa en Soroa, piensa en la cascada de Soroa, y tú quieres que esa agua caiga, que tú veas el movimiento, entonces le vas a dar un tiempo largo, para que el agua se vea sedosa, para que el agua se vea en movimiento, y esa es la manera que tenemos, obviamente, de hacer una buena exposición. Desde luego, los que no saben de fotografía empiezan por la parte automática, porque las cámaras traen un automático, pero para mí es un sacrilegio usar una cámara que tiene todos estos modos y que tengo el manual, utilizar el automático. El automático es para el que no sabe nada, para el turista que sale un día a hacer fotos, pero que no le interesa la fotografía como tal. Entonces, el automático todo lo hace la cámara, tú no haces absolutamente nada, tal vez encuadrar, más nada. La cámara lo hace todo. Hay un modo que se llama modo programa, que a veces yo les recomiendo a mis alumnos que lo utilicen cuando empiezan en el mundo de la fotografía, porque puedes controlar algunos parámetros, sobre todo puedes controlar la sensibilidad, el ISO, porque el ISO, la apertura y la velocidad forman un triángulo que le llamamos triángulo de exposición. Tú tienes que jugar con esos tres elementos para hacer la foto como tal. Porque si yo abro mucho el diafragma, tengo que utilizar velocidades rápidas. Si utilizo tiempo de exposiciones largos, tengo que cerrar para dar más tiempo. Y por ejemplo, una foto justo al mediodía con el sol del Caribe. ¿Cómo deberían estar? Yo no recomiendo hacer fotos en Cuba al mediodía. No, no, la luz es muy dura, es muy fuerte, las sombras son muy profundas. Y realmente al mediodía no es recomendable. Pero en ese momento hay que cerrar diafragma si tuviéramos que hacerlo. Y ya el tiempo veríamos cómo sería. ¿Cómo sería? Muchísimas gracias, profesor. Yo estoy aprendiendo muchísimo de fotografía. Me gusta mucho que aprenda, igual que ojalá que los televidentes también estén aprendiendo algo. Yo estoy segura que sí, porque bueno, aquí continuamos descubriendo la fotografía. La fotografía es un arte que busca reinterpretar la realidad circundante y transformarla en imágenes, tal como hizo este ilustre fotógrafo. Mario García Joya, conocido popularmente como Mayito, nació el 1 de enero de 1938 en Santa María del Rosario. Ocupa un lugar importante entre los artistas cubanos fallecidos que resaltaron el arte de la fotografía. Dedicó su carrera al cine
y la docencia como profesor de arte. García Joya, con su lente, captó momentos memorables de figuras cumbres de nuestra cultura, como Benny Moré, Bola de Nieve, Amelia Peláez y Virgilio Piñera. Además de su labor como fotógrafo, participó en la fotografía de más de 90 películas cubanas, entre los cuales se destacan La Última Cena, Los Sobrevivientes y Fresa y Chocolate. Impartió conferencias, talleres y seminarios en eventos y foros nacionales e internacionales. Formó parte del equipo de la revista Cuba y fue uno de los fundadores de la Fototeca de Cuba en el año 1986. Mario García Joya falleció el 21 de marzo del 2023. Ya lo tuvimos junto a nosotros en la sección La Cámara, pero ahora estamos nuevamente con él. Profesor titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Ramón Cabrales, pero ahora lo tengo junto a mí para la sección Aproximación a la Fotografía. Que es una sección que me complace mucho. ¿Y a mí? Porque las personas piensan que ser fotógrafo es tener una cámara o un teléfono. Pero yo digo que una persona que no domine la teoría de la composición fotográfica nunca va a ser buena foto. Así mismo, y ya me estuvo adelantando un poquito y ya sé que vamos a hablar del encuadre. Vamos a hablar del encuadre. ¿Tú sabes por qué? Porque mira, hay muchas personas, cuando tú ves a una persona haciendo fotos en la calle como un loco, mirando por el visor, esa persona no sabe fotografía. Porque el verdadero fotógrafo empieza a componer a partir del encuadre. Y empieza a ver por el visor todos aquellos conocimientos que estuvimos hablando en secciones anteriores de las famosas leyes de la composición, de las leyes de oro, que aquella ley de los tercios, la ley de la mirada, la ley del horizonte, la ley del movimiento, son leyes que el fotógrafo incorpora en sus conocimientos y que cuando está haciendo fotos, no es que tenga que estar diciendo, no, porque me las aprendí, no, porque el profesor me dijo, no, sencillamente salen. Es como de montar bicicleta, ya tú la aprendiste una vez, ya sigues montando bicicleta toda tu vida. Entonces son imágenes que van a quedar bien. Entonces el verdadero fotógrafo, desde que empieza a encuadrar, empieza a componer. O sea, tu foto las empiezas a componer, igual que cuando el pintor empieza con una tela en blanco, sabe qué posición va a poner lo que le interesa, el fotógrafo igual. O sea, ya sabe desde el primer momento que encuadrar. ¿Qué cosa es encuadrar? Encuadrar puede tener muchas definiciones desde el punto de vista técnico, pero no es más que componer la imagen que tú quieres obtener. Ya sea en la calle, ya sea en un estudio fotográfico, o sea, ya sea en un lugar cerrado, con iluminación artificial, donde quiera, hay que componer. ¿Qué cosa es encuadrar? Encuadrar es buscar el mejor formato, es volver a colocar el horizonte donde tiene que estar, es que si la persona es un retrato, pues tal vez buscar un formato vertical que le va mejor al retrato. Y hablando de la verticalidad, creo que lo primero que deberíamos de decir es que los tres tipos de encuadre típicos que tenemos es el horizontal, el vertical y el inclinado. ¿Qué ocurre? Que las cámaras vienen diseñadas para la visión del ser humano. Nosotros vemos más de manera horizontal que de forma vertical. O sea, nosotros tenemos este movimiento de cabeza más fácil que este. Entonces, obviamente, la fotografía viene determinada por la forma en que nosotros vemos. Entonces, el apaisado u horizontal es más fácil. Y muchas personas cuando tienen una cámara en la mano, todo lo quieren hacer horizontal porque ven la vida horizontal. Pero hay cosas que funcionan mejor de manera vertical. Por ejemplo, si yo voy a hacer un paisaje, obviamente que me voy por el horizontal porque el paisaje es muy amplio. Pero si voy a hacer un retrato que es una sola persona y los seres humanos por lo general nos mantenemos siempre de pie, o sea, el ser humano está relacionado con el ser erecto. Bueno, dentro de los animales creo que es el único que anda en dos piernas. Sí. Y entonces el vertical funciona muy bien para el ser humano, o para los rascacielos, o para los árboles que crecen. Y incluso podemos utilizar el inclinado, que hay quien le llama plano aberrante, hay quien le llama plano holandés, que es de la foto cuando tú, ¿cómo tú haces el vertical? Tienes que virar la cámara. ¿Cómo haces el inclinado? La inclinas. Y por ejemplo, los horizontes
o las líneas horizontales te van a quedar inclinadas. Pero cuando hablemos de las líneas, que en algún momento hablaremos de las líneas, la línea inclinada es una línea que tiene mucho dinamismo, porque todo lo que está así tiende a caer y crea un sentido de desequilibrio. Entonces muchas veces hay fotos que tienen que ser desequilibradas. Por ejemplo, ¿qué tipo de foto? Por una foto, por ejemplo, de desastre. Una foto de desastre, tú tienes que decir, aquí pasó un desastre, esto está desbaratado, esto está al revés. La puedes inclinar. Una foto, tal vez para hablar un poco de la miseria es terrible, la puedes hacer así. Una foto, por ejemplo, tal vez que quieres hacer ver como que estás dentro de una moto, en una moto tú te inclinas, tú que montas moto de vez en cuando. Entonces, pienso que sí, que se puede utilizar, no es terrible. Lo que pasa es que a veces las personas hacen ese plano demasiado inclinado y ponen, por ejemplo, un horizonte de la punta de un extremo de la foto al otro, a la otra punta abajo. No, hay que usar con la regla de los tercios, de un tercio superior a un tercio, que la inclinación sea una inclinación leve, para que tampoco te sientas contrastado con esa imagen. Ahora, si vamos a hablar de los planos de encuadre, que serían cómo cortamos la foto, porque hay quien no sabe cortar por dónde va a cortar. Y en un paisaje quiere introducirlo todo. Y en un ser humano, pues quiere introducir el ser humano con todo lo que está detrás. Y no, para eso existen los llamados planos de encuadre, que están más que estudiados para la fotografía fija, pero que son los mismos planos que utilizan nuestros camarógrafos aquí, que nos están tomando ahora. Ellos están encuadrando y están utilizando esos planos, o que cuando se habla de fotografía en el cine, se encuadra en el cine también. Muchos planos coinciden con el cine. Yo siempre digo que un buen camarógrafo de televisión o de cine tiene que partir de la fotografía fija. Y eso lo hemos hablado, yo creo que me llevo algunos alumnos de aquí. Bueno, lo que comentaba. Esos planos de encuadre van muy de acuerdo, sobre todo, con el tipo de género que estemos trabajando. Está lo que se llama el plano general largo, que es un plano muy amplio. Para eso tenemos que utilizar tal vez un objetivo, un gran angular, lo más amplio posible, un 18. Si bajo de 18 se empieza a deformar la imagen y me estoy metiendo en un objetivo que se llama ojo de pez, que también se usa para algunas cosas. Pero es un plano donde el paisaje es el protagonista, donde no hay ningún elemento que sobresalga sobre los demás. A veces algunas películas comienzan así. Si la película se va a desarrollar en una ciudad, tal vez se empieza por un plano general de la ciudad, donde tú ves la ciudad en su conjunto y no hay nada que llame la atención. Hay un plano general corto, donde sí está ese espacio tan grande, pero donde hay un centro de interés, donde hay un ser humano que llama más la atención que todo el plano, donde hay un árbol, donde hay una roca, donde hay un edificio que se va por encima del plano general. Hay otro plano, y voy cerrando los planos, que es el plano de conjunto. Alguien le dice el plano de grupo, y es un plano muy delicado. ¿Por qué? Porque en los selfies es un plano de grupo, y las personas por hacerse el selfie cortan los extremos, cortan las cabezas por arriba, cortan las cabezas por abajo. En los planos de grupo no se puede cortar nada. Por eso se recomienda que los grupos no sean muy grandes, que sean impares, 5 personas, 7 personas, que se pongan en forma triangular para que no sea monótona el grupo. Hay otro plano, que es el plano ya más cerrado, que es el plano del cuerpo entero, plano general. Hay el plano de, tenemos ya los planos de retrato, que son diferentes partes que cortamos el cuerpo para el plano de retrato. Pero el verdadero plano de retrato es el primer plano, que es donde cortamos los hombros y solamente el rostro. Ahorita discutía yo con el camarógrafo que nos está grabando el uso de las manos. Para mí es un plano, en los planos de retrato las manos tienen una función importantísima. Pues en próximos programas tenemos que seguir hablando sobre esto. Se me quedan muchas cosas por decir. Cuán interesante es que cuando yo empiezo a hablar de fotografía, no tengo para dónde acabar. Pero muchísimas gracias. Gracias, María Carla, gracias. Amigos, no se vayan porque nosotros seguimos aquí descubriendo la fotografía. Yuris Nórido nació en Morón, Ciego de Ávila, en el 1978. Es periodista, fotógrafo, va por la vida mirando y escuchando con una curiosidad infantil para contar historias, para eternizar instantes, para hacer arte sobre el arte. No le bastarían las palabras. A la luz del verbo comenzó a retar la luz del flash. Cuando tuvo una cámara en la mano, comenzó a hacer fotos. El universo fotográfico de Nórido, desde la urgencia periodística, desde el eros, desde la danza, ya ha paseado por las principales publicaciones cubanas,
por muestras en galerías y proyectos digitales. En el 2019 recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro. Buenas, ya estamos nuevamente en la sección La fotografía en las redes sociales y agradecer a todos los televidentes que han escrito en las redes sociales sobre esta sección con preguntas, con inquietudes, y para satisfacerlos acá ya tengo a mi lado al fotógrafo Otto Acosta. Bienvenido. Gracias, un placer estar acá nuevamente y bueno, conversando sobre la fotografía móvil, que hasta incluso me han preguntado a mí en la calle algunas cosas ya y me he quedado así, wow. O sea, la gran aceptación que ha tenido la sección dentro del programa. Pues decirle que una de las preguntas más recurrentes de los televidentes es sobre los filtros. Yo particularmente no soy de usar filtros. No, mentira, un poquito sí. Pero bueno, quiero que hablemos un poquito sobre esto. Los filtros, ¿estás a favor, estás en contra? ¿Crees que la gente a veces se excede un poco con los filtros en las fotos? Yo creo que bueno, sí. A ver, vamos a empezar hablando desde el punto de vista personal. Yo no estoy a favor de los filtros como tal, completamente, porque hay veces que me parecen un poco abusivos en cuanto a la fotografía. Tanto la fotografía hecha con un móvil, como los he visto también en fotografía de personas que trabajan con la cámara. No creo necesario usar tanto filtro. Por ejemplo, en un retrato a una persona, quizás, bueno, quitarle un grano está bien o algo de eso. Pero ya cuando le aplicas un filtro de estos, sobre todo los que vemos mucho en las redes sociales de belleza, tiende, como decimos, a dejarte un poco de porcelana. Sí. Incluso puede ser que, como hay un meme por ahí que te dicen, no te reconocí porque no tenías el filtro puesto. Y es verdad, o sea, tiende a, o sea, sí, a exagerar, a exagerar y deja de ser real ya la foto o, bueno, hasta el video que estés grabando con ese filtro puesto. Entonces, particularmente, no estoy de acuerdo con eso. Incluso no tampoco cuando se lo agregues a la fotografía, porque, bueno, para eso tú tomas la foto y la puedes editar con correcciones básicas. Entonces, bueno, ya claro, es tenerlo ahí lo necesario solamente, sin abusar, pero sobre todo referido a los filtros estos de belleza, incluso no solo los de belleza, los filtros de colores que te sobresaturan una imagen, también tienden a, o sea, a hacerte perder la esencia de esa imagen que tienes como tal, ¿entiendes? En los amarillos llegan a verse una tonalidad naranja, y así con la variedad de los colores que tengas en la foto. Exacto, pero bueno, para las personas que sí deciden usarlo, ¿con qué medida? ¿Cómo crees que deban ya a nivel de técnico en un móvil? ¿Qué crees que deba hacer? ¿Cómo deben llevarse los filtros? A ver, mira, por ejemplo, hay filtros básicos, como está, por ejemplo, el blanco y negro, que según la fotografía que tú tomas, te puede venir muy bien o te puede echar a perder la foto. Eso debes tener un conocimiento más o menos básico sobre fotografía para saber cómo puedes convertirlo en blanco y negro y que no te pierda la esencia de la foto. Porque casi siempre estás tomando la fotografía en colores, a no ser que ya le hayas puesto una vista previa en blanco y negro y sepas cómo te va a quedar. Entonces también hay otros filtros que te tienden a trabajar los colores. Te lo ponen las sombras, en vez de ser ya negras, te las pasan a poner oscuras, así medio en tonalidad azul, más o menos, que para alguien puede ser bonito, pero realmente no desde el punto de vista visual, no es como tal lo que tú estás viendo en el momento.
Y particularmente pienso que lo más lindo de una foto, ¿no?, es que se vea lo más natural posible. Sí, pero por ejemplo, una foto en un paisaje y el día era muy lluvioso y el fotógrafo quiere que se vea como con el sol, no sé, así más Bueno, clara. ya ahí como que se te complica un poco la situación, porque ya me estás diciendo un día lluvioso y el fotógrafo quiere que se vea con el sol. Ya eso habría que un poco que manipular la foto a nivel ya un poco más profesional. Porque, o sea, si no tienes el sol, la fotografía te va a quedar así un poco, digamos, como que en una tonalidad sobre lo azul, más o menos, sobre los grises. Ajá. Y tiende a verse bonito también, como que no. Lo que eso también te depende de la composición y, bueno, del encuadre que le dejas en cuanto a la fotografía. Pero se puede lograr en estos días que hemos tenido de lluvia, hay fotos que han subido las personas a las redes sociales muy bonitas tomadas con el móvil. La forma de las nubes, ajá, cómo se ven los colores contrastados, quizás con un edificio que tenga amarillo mismo, aunque no esté muy luminoso ni nada de eso, pero se ve de lo más bonito a nivel de paisaje como tal, aunque sea un paisaje urbano. Ahora me recordaste una tendencia en Instagram que salen fotos de Instagram versus realidad, que es lugares turísticos y que de pronto cuando las personas van, la realidad, la verdad es otra, y es por la cantidad de filtros que tienen las fotos para venderlas turísticamente. Así mismo es. Sucede mucho con la fotografía de las playas y eso. Tratando de lograr un azul súper bonito del agua, muy claro, y no es el que tiene realmente. No, Ese es para pero mí nos haber vemos estado pronto. nuevamente, seguro. No te preocupes que nos vemos muy pronto. Y nosotros también, porque nosotros seguimos aquí descubriendo la fotografía. Una de las principales ventajas de la fotografía es que nos permite construir relatos visuales a golpe de imágenes, logrando configurar historias que van más allá de la pura estética. Ya sabes dónde encontrarnos, somos apasionados a la fotografía y aquí los esperamos la próxima semana.